¿Qué tal, alumnos? Voy a hacer este video explicativo del tema que he enviado, que es la conversación. Como siempre, les recomiendo que tengan el material teórico a mano, así van siguiendo a medida que yo lo voy explicando, porque la explicación la hago sobre la base de ese material. Bueno, primero, la conversación no es nada extraño, porque es algo que ustedes hacen todos los días de manera constante. Es decir, no vamos a hablar de algo que jamás hicieron. El que me dice a mí que no conversa nunca, me está mintiendo. Entonces, lo que sí vamos a hacer es estudiar determinados conceptos que tienen que ver con la conversación, es decir, ponerle nombre, definiciones a algo que hacemos de manera prácticamente natural. Vamos a empezar con lo básico, la conversación. ¿Qué necesito para llevar adelante la conversación? ¿Sí? Dos cosas, dos personas como mínimo, ¿sí? Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, pero bueno, a medida que aumente la cantidad de participantes en la conversación, va a ser más difícil llevarla adelante, pero se puede. Pero necesito como mínimo 2, porque no existe hablar solo, conversar solo. Eso es un ejercicio mental que hace uno para practicar alguna lección que tiene que decir, para, no sé, está por presentarse a pedir trabajo y antes piensa bien cómo se va a expresar. Pero hablar con uno mismo no existe. La conversación se hace como mínimo con dos personas. Y estas dos personas, lo único que tienen que tener es ganas de conversar. ¿Sí? Así que entonces, dos personas como mínimo y tener ganas de conversar, y ya comienzo y desarrollo una conversación. Y a estas personas las llamamos participantes. Bueno, fíjense que en el texto lo primero que van a leer y que resalta en negrita y subrayado es que la conversación es la máxima expresión de la lengua oral. ¿Qué quiere decir esto? La lengua oral, el hablar, lo utilizamos de muchas formas. En una lección oral, en una exposición, cuando me voy a hacer una compra, cuando voy a hacer un trámite, en un montón de momentos. Pero donde mayormente hablamos, ¿sí? Donde mayormente utilizamos la lengua oral, es a través de la conversación, ¿sí? Es decir, casi siempre hablamos porque estamos conversando con alguien. Por eso es la máxima expresión de la lengua oral. Después, más adelante, le dice que con la tecnología, ¿sí? Con la aparición de los chats, ¿sí? También se empezó a utilizar la lengua escrita, el escribir en la conversación. Por ejemplo, con el Facebook, con el Twitter, con el Instagram. Y lo que más utilizamos hoy en día es el WhatsApp. Entonces ahí se puede llevar una conversación escribiendo, ¿sí? Pero ustedes saben que el WhatsApp además permite el audio, que sería otra forma de utilizar la lengua oral en la conversación. Pero si no, mayormente la lengua oral aparece en la conversación. Después, ya tomando como base esto, que siempre necesito dos personas para hablar como mínimo, ¿sí? Después sí, y un tema, tener ganas de conversar. Entonces después le dice que le va a explicar por qué la conversación es la máxima expresión de la lengua oral, y le va a dar una serie de ítems. Así que vamos a ir viendo esos ítems. El primero es que dice, solo se necesita interés para llevarle a cabo. Y ahí repito la idea, dice esto, simplemente con dos personas que tengan ganas de hablar entre sí, la conversación comienza y se desarrolla. Y después veremos que esas ganas, ese interés de hablar, puede ser falso, no siempre es genuino. Después lo vamos a estudiar por qué. Pero eso, necesito dos personas con ganas de conversar, ¿sí? Y esas ganas se demuestran de alguna manera. El segundo ítem dice, es imprevisible temáticamente. Imprevisible es algo no previsto, es decir, algo que yo no me espero y sucede. Es decir, no me puedo preparar antes, eso lo hace imprevisible. No sé, por ejemplo, hoy es un día totalmente soleado, salgo eh, sin paraguas y de golpe se nubla y se larga a llover. Entonces la lluvia me agarra de manera imprevista y me mojo todo. Y temáticamente tiene que ver con los temas. Entonces ahí le dice, algo imprevisible es algo que no se puede saber que va a suceder. En la conversación, si bien quien la inicia presenta un tema, a medida que se conversa, los temas van surgiendo casi sin orden.
Y muchas veces esos temas no tienen relación entre sí. Por esta razón, muchas conversaciones terminan en discusión. Bueno, a medida que uno va hablando, uno empieza a hablar con alguien, plantea un tema, ¿sí? ¿Qué es lo imprevisible? Los temas que van surgiendo después. Uno no tiene un poder sobre qué temas se van a hablar o no se van a hablar. Uno puede decir de antemano, bueno, vamos a hablar de esto nomás, no hablemos otra cosa. Pero eso no significa que después no va a poder evitar que surjan otros temas. Y él dice algo muy importante, que ¿cuántas veces nos pasó que empezamos conversando bien con alguien y de golpe estamos discutiendo y no sabemos cómo llegamos a la discusión y después estamos hablando otra vez lo más bien? Eso tiene que ver con lo imprevisible temáticamente. Los temas se van dando, van surgiendo. Y también tiene que ver mucho lo que pasa alrededor. Por ello estoy hablando con alguien del clima, como dice ahí en el texto, y de golpe pasa algo alrededor, no sé, pasa corriendo un perro o alguien se cae o escucha un grito y la conversación puede cambiar de tema por eso que sucedió ahí alrededor. Entonces eso la hace imprevisible. Yo la voy a comparar con una clase, ¿sí? Cuando uno da una clase va con un tema preparado, ¿sí? Y dispone el tiempo para dar ese tema. Entonces cada vez que uno empieza a salirse de ese esquema del tema, yo como docente lo vuelvo a traer, ¿sí? Porque quiero que solo se hable de ese tema. Eso pasa en una clase. En cambio, en la conversación no es posible hacer eso. Los temas se van dando. Por ahí yo quiero hablar de determinada cosa, pero el otro me quiere hablar de otra cosa. Entonces se van dando los temas. Eso es lo imprevisible temáticamente. El segundo punto dice no tiene límites, ¿sí? Bueno, ninguna conversación es eterna, en algún momento termina. El tema es que, como lo imprevisible temáticamente, de antemano, yo no puedo decir cuánto tiempo va a durar la conversación. Es imposible, ¿sí? Uno por ahí va con... ahí le da un ejemplo, que uno saluda a alguien, solo lo saluda y de golpe cuando se da cuenta pasó una hora conversando y no tenía planeado eso. ¿Sí? O se va a un negocio a comprar, al negocio de un conocido, se va con la intención de comprar, pero de golpe está hablando con esa persona y va pasando el tiempo. O cuántas veces nos pasó quedando hablando con nuestros amigos y pasar toda la noche hablando. Eso es lo que no tiene límites, no se puede establecer de antemano. O también viceversa, uno va con muchas ganas de conversar, cree que va a conversar toda la tarde y cuando se da cuenta la conversación duró media hora nomás. ¿Cuándo termina? Cuando uno de los participantes dice basta, acá se termina la conversación. Obviamente que no lo dice así, basta, sino que da a entender que ya va a finalizar la conversación, ¿sí? Entonces, ¿cómo dice este arte? Bueno, por ejemplo, che, se me hizo tarde, me tengo que ir, discúlpame. O empieza a mirar así para otro lado, me empieza así, no sé, bueno, ¿qué voy a hacer? Y entonces... disculpen, y entonces de esa manera da a entender que la conversación está terminada. Disculpe que voy a contestar algo acá. Bueno, sigamos. No sigue reglas. Bueno, que esto también lo voy a comparar con una clase. Cuando uno da una clase, siempre pensando en las clases esa que estábamos acostumbrados de ir a la escuela, ¿no? Estas clases por video, ¿no? En una clase, generalmente, ¿sí? Generalmente, el docente se para adelante y los alumnos están sentados frente. El docente se para enfrente. ¿Por qué esto? Porque el docente tiene que hablar, ¿sí? Y tiene que tratar que todos lo vean, todos lo escuchen. Por eso también habla de determinada manera, modula bien cuando habla, los mira a todos, ¿sí? Entonces esas son reglas que hay que seguir para una clase. Si yo entro y hablo así entre dientes, nadie me va a escuchar, ¿sí? Si yo voy y hablo y le miro a un solo alumno, ese alumno se va a sentir incómodo y los demás alumnos van a creer que yo le estoy dando la clase a ese alumno nomás. Si yo voy y me paro atrás de usted y ustedes no me ven, no hay contacto visual y eso hace que la clase tampoco sea muy buena. Entonces, cuando uno da una clase, tiene que seguir un montón de reglas para dar esa clase. En cambio, la conversación,
No hay ninguna regla porque, como dijimos, para conversar necesito dos personas con ganas de conversar. Y lo pueden hacer en cualquier situación. Lo pueden hacer en un lugar con mucho ruido, con poco ruido, a la noche, a la mañana, a la madrugada, ¿sí? Parados, acostados, sentados, a lo lejos. Uno puede estar conversando a los gritos, a lo lejos, eso pasa mucho en el campo, ¿sí? Lo puede hacer hoy con la tecnología, con el celular, el WhatsApp, lo puede hacer con alguien que está lejísimo de mí, en otro país, en otro continente, ¿sí? Lo puedo hacer con un conocido o lo puedo hacer con un desconocido. Muchas veces, ¿sí? Bueno, sé ustedes que son chicos, pero por ahí uno viaja en colectivo, se sienta en el colectivo a mirar el paisaje que pasa el viaje, y viene una persona al lado que nunca la vi y se pone a conversar conmigo, y yo le sigo la conversación, y cuando me doy cuenta pasé todo el viaje conversando con esa persona. Bueno, eso es que no tiene reglas la conversación, ¿sí? En otra forma donde ocupo la lengua oral, una clase, una lección oral, ir a hacer un trámite, ir a comprar algo, tengo que seguir un montón de reglas para tener éxito. En cambio, en la conversación no hay reglas. Se puede llevar adelante una conversación de un montón de maneras. Ahí le doy un ejemplo de cuando los alumnos conversan en clase. Obviamente no está permitido conversar porque molestan a la clase, pero se puede conversar. Van a estar mirándome a mí mientras doy clase, pero le van a estar hablando así en redientes al compañero al lado, o se van a pasar los famosos papelitos y se lleva adelante una conversación. Por eso la conversación no sigue reglas. Después dices, es la principal forma de interacción. Interacción es las relaciones que tienen las personas entre sí. Constantemente estamos interactuando con otras personas. No hay forma. Si vivimos en una sociedad, interactuamos con otras personas. Interactuar es ir a comprar, ir a jugar al fútbol, ir a bailar, sentarme a almorzar con mi familia, ir ir a la escuela. Todas esas son formas de interacción. Pero la principal forma es la conversación, porque casi todo lo que hacemos es para conversar con alguien, ¿sí? Cuando nos juntamos a tomar un tereré con nuestros amigos. ¿Para qué vamos? ¿Solo para tomar el tereré? No. Vamos para hablar, para conversar con esa persona. El tereré acompaña. Cuando vamos a jugar al fútbol, sí, hacemos deporte, perfecto. Pero la finalidad también es después tener ahí a ser conocidos, amigos, para poder conversar. Cuando vamos a bailar, queremos conversar con alguien. Y la escuela, cuando vamos a la escuela, ¿por qué casi todos quieren, cuando dicen que les gusta ir a la escuela? ¿Por qué? Porque quieren ir a conversar con sus compañeros, con sus amigos, no para estudiar. El que me dice eso, que va para estudiar y no para pasar con sus compañeros, me miente, ¿ya? Entonces, por eso es la principal forma de interacción, la conversación. Es y la principal forma de relacionarse, ¿sí? Cuando uno va a un lugar desconocido donde no tiene conocidos, va buscando con quién puede conversar o espera que alguien venga a conversar con él. Por eso es la principal forma de interacción. Casi toda nuestra forma de relacionarnos con las demás personas es conversando. Y por último, es casi una necesidad. Una necesidad es algo, como dice la palabra, que lo necesito sí o sí, si no puede afectar mucho mi vida, ¿sí? O incluso me puede matar. Necesidades son, por ejemplo, el agua, la comida, el sol, ¿sí? La salud. Todas esas cosas son necesidades, porque si no las tengo, me va a afectar mucho en mi vida o no voy a poder vivir. No podemos decir que la conversación es una necesidad. Nadie se va a morir por no conversar. Nadie, ¿sí? Como nadie se va a morir por no tener celular, nadie se va a morir por no tener videojuegos, nadie se va a morir por no tener tele. No son necesidades. Ahora, que son importantes, eso es otra cosa. Sí son importantes. Por ejemplo, internet. Ahora, nadie se va a morir por no tener internet, por no tener WhatsApp. Pero es algo importante, por ejemplo, para llevar adelante estas clases en esta situación de pandemia. Entonces, cuando decimos que conversar es casi una necesidad, ¿sí? Es que, salvo que vivamos aislados en una selva, en el medio del desierto, en una isla desierta, sí o sí, por lo menos una vez al día conversamos con alguien y lo buscamos. Y puede haber algunos que hablan poco, otros que hablan mucho, pero siempre va a querer conversar. Y yo le dije hoy, no es una necesidad, pero
si alguien no tiene con quién hablar, le afecta mentalmente. Es algo que nos afecta muy mal, ¿sí? Antes, en la antigüedad, uno de los peores castigos que se le daba a alguien, ¿sí?, era encerrarlo en subsuelos y no dejarle tener contacto con nadie, ¿sí?, y simplemente darle agua y pan, nada. Eso era uno de los peores, era peor que morir. ¿Por qué? Porque esa persona, no tener con quién conversar, no tener contacto humano, ¿sí?, se volvía loca. Y eso es lo que nos puede pasar si no conversamos con nadie. Una de las peores cosas que nos pueden hacer a nosotros es negarnos a conversar. Y yo siempre les digo esto, si lo pueden hacer algún día, un experimento. Quédense un día entero, sin conversar con nadie. Un día, ¿sí?, sin conversar con nadie, ¿sí?, ni WhatsApp, nada, solos, sin conversar con nadie. Yo les aseguro que al otro día van a salir y van a conversar con el primero que se les cruce. Puede ser esa persona que a usted no les cae bien, igual van a conversar porque necesitan hacerlo. Por eso la conversación es casi una necesidad. Bueno, pasamos a la otra parte del material teórico, que son las normas de la conversación, y con esto vamos finalizando. Las normas en general son digamos, indicaciones que se establecen para seguirlas, ¿sí? A diferencia de las leyes, las normas pueden estar escritas o no. Las leyes tienen que estar escritas, porque si no están escritas no tienen valor. Las normas pueden estar escritas o no. Si están escritas, mejor. Y si no, igual se establece. Le doy un ejemplo sencillo. Cuando ustedes van a la casa de alguien, ¿sí?, ¿sí?, salvo que tengan mucha confianza, salvo esa excepción, ustedes llegan, ¿sí?, y golpean la mano o golpean la puerta. O hoy en día mandan con el WhatsApp y dice, che, estoy afuera. Uno no va y entra directamente a la casa. La norma es que si yo voy a casa ajena, tengo que avisar que estoy ahí y esperar que me atiendan. Eso es lo que dice la norma. Eso no está escrito en ningún lado, pero se supone que es así. Entonces, si yo voy y entro a la casa ajena como si nada, y como dije, no soy de la excepción de que tengo mucha confianza, va a caer mal. A esa persona no le va a gustar que yo haga eso, ¿sí? Entonces esas son las normas. Están ahí establecidas, se establecieron en algún momento y hay que seguirlas para lograr lo que uno quiere. Si uno no sigue esas normas, y bueno, va a empezar a chocar y lo van a aislar. Entonces hoy dijimos que para la conversación se necesitan 2 personas como mínimo y que tengan ganas de hablar. Además hay 3 normas que deben darse, que están establecidas. La primera son los turnos de intercambio. Cuando hablamos de turno, imagínense el turno que ustedes sacan para el médico, ¿sí?, el odontólogo, lo que sea. Entonces, le da un turno determinada hora. Eso, ¿qué quiere decir? Que yo me presento para esa hora y me tiene que atender a mí. Por supuesto puede pasar que después me atienda retarde, bueno, pero el turno es eso. Si yo voy a mi turno, tengo mi turno a las 9 de la mañana, estoy esperando, y llega las 9 de la mañana y le llama a otra persona que vino después de mí. A mí me va a hacer enojar, porque no, se está metiendo en mi turno. O cuando voy a un negocio y saco el numerito, ¿sí?, y espero que me llamen. Si a mí me llaman, yo tengo el número 17, me llaman, y viene otro y tiene el número 20 y se mete, y yo le voy a llamar la atención. O la cola en el banco, o en cualquier lugar. Yo estoy haciendo la cola a determinada hora y viene alguien y se mete, adelante, le voy a llamar la atención. Esos son los turnos. Es el momento para mí. Entonces, los turnos de intercambio, cada participante en una conversación tiene que tener su turno. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener su momento en el que se va a hablar, ¿sí?, los demás lo van a escuchar y va a dirigir la conversación. Es decir, van a estar atentos a lo que él está diciendo. Eso es un turno. Y ahí hay algo que está en negrita, que resalta, que dice, un turno no es cada vez que alguien habla, no cada vez que alguien abre la boca, no. Un turno es cada vez que alguien toma la dirección de la conversación. De alguna forma va a dar a, ¿cómo es?,
va a dar a entender que él es el que dirige la conversación y los demás lo tienen que escuchar y tratar de no interrumpirlo. Y así se van dando los turnos en una conversación. Si los turnos no se dan, no es una conversación. A usted le habrá pasado muchas veces que se juntan a hablar con alguien y esa persona habla y no le deja en ningún momento poner su parte. O por ahí ustedes empiezan a hablar y el otro le dice, sí, bueno, pero yo te estaba contando y no me dejan hablar. Eso no es una conversación, es otra cosa que se llama monólogo. Esa persona lo único que quiere es que yo le escuche, nada más. No quiere conversar conmigo, ¿sí? En una clase, en la clase común donde el docente habla y los alumnos escuchan, ahí no hay turnos de intercambio, ¿sí? Ahí a lo sumo lo que hay participación de los alumnos para llevar adelante la clase, pero no es una conversación. Entonces, esto es muy importante, lo de los turnos, porque tengo que dar al otro participante su turno en la conversación, le tengo que dejar en algún momento, o se tiene que imponer. Por ejemplo, muchos de los turnos se dan cuando yo estoy hablando, estoy dirigiendo la conversación y de golpe me quedo vacilando, pensativo. Entonces el otro aprovecha y dice, yo te quería contar que, y ahí el otro toma la dirección de la conversación, ¿sí? Y así se tienen que dar. Generalmente una conversación, siempre tomando el modelo de dos participantes, generalmente es uno el que lleva más adelante la conversación, ¿sí? Generalmente, pero el otro tiene que tener sus turnos porque si no, no será una conversación, ¿no? La otra norma es cooperación. Bueno, cooperar. ¿Qué es cooperar? Ayudar al otro a hacer algo, a lograr algo. Te doy un ejemplo sencillo. Si veo a alguien, una persona que viene de compra, viene un montón de bolsas, ¿sí? Y veo que viene medio despacito caminando, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir y le voy a decir, te ayudo, agarro un par de bolsas y lo acompaño hasta su casa. Es decir, no agarro todas las bolsas porque ahí no estoy cooperando, ahí estoy haciendo todo el trabajo yo. Agarro un par, entonces ahí yo coopero con esa persona, ¿sí? Entonces la conversación, ¿cómo se coopera? Los participantes tienen que demostrar de alguna manera que les interesa sobre el tema que están hablando. Y acá hay algo muy importante, ese interés puede ser falso. No es necesario que sea genuino, verdadero el interés. Generalmente uno habla con otro, conversa, porque tiene ganas de hacerlo, tiene interés en conversar, generalmente, ¿sí? Puede pasar que haya algunos temas que no le interesen mucho, entonces trate de cambiar de tema, pero si no tiene interés de conversar, entonces en una conversación ese interés se tiene que demostrar. Y yo le decía, puede ser falso. Muchas veces pasa que alguien empieza a conversar con otro, pero simplemente porque está buscando otra cosa, no le interesa el conversar, la interacción con esa persona. Quiere otra cosa. Le doy un ejemplo sencillo. Estoy en mi casa, escucho el pie en la mano, salgo y me encuentro a alguien que no veo hace un montón de tiempo y me dice, hola, ¿cómo está? Mirá, pasaba por acá, ¿qué hace tanto tiempo? Y bueno, yo salgo, lo atiendo, me dice, ¿y tu familia cómo anda? Y bien, bla. Y empezamos a hablar un rato, llevamos la conversación, hasta que un momento esta persona que vino a mi casa me dice, che, yo te quería preguntar, porque ¿será que me podés prestar plata? Porque ando necesitando para pagar una cuenta. Entonces, ahí me doy cuenta que esa persona no quería, su interés por conversar conmigo no era verdadero, su interés era pedirme plata. Entonces, a eso es lo que yo le digo, muchas veces uno lleva adelante una conversación y no tiene interés, pero demuestra interés. Donde uno de los participantes no demuestra interés, la conversación o directamente no empieza o se termina. Muchas veces estoy hablando con alguien y esa persona me empieza, sí, bueno, o mira para otro lado. Ahí me doy cuenta que esa persona no tiene interés en conversar conmigo, ¿sí? Y la conversación se termina, ¿sí? Ejemplo típico, cuando estoy en un lugar y viene alguien y quiere conversar conmigo. ¿Cómo inicia toda conversación? Hace calor, ¿no? O qué frío, o parece que va a llover. El clima, típico tema para iniciar una conversación. Y yo, va a depender de mí si tengo interés en seguir esa conversación. Y le digo, alguien me dice, che, hace calor. Y yo le digo, y sí, es verano. Y miro para otro lado, le voy a entender que no tengo interés, ¿sí? Si yo tengo ganas de hablar, le sigo la conversación. Sí, la verdad que hace calor. Hoy miré en el clima, tal cosa. ¿Y usted de dónde viene? Entonces, tengo interés. Y si no, puede ser que simplemente quiero pasar rato
no tengo mucho interés de hablar, pero quiero pasar el rato, prefiero estar hablando en silencio y demuestro interés. Entonces eso es la cooperación. Los participantes tienen que cooperar en la conversación. ¿Cómo cooperan? Demostrando interés de alguna manera en el tema. Y por último, la adecuación. Adecuarse quiere decir adaptarse, acostumbrarse a la situación, al tiempo y al lugar. Esto es para toda la vida. Constantemente nos tenemos que estar adaptando, adecuando, acostumbrándonos constantemente. Si no lo hacemos, empezamos a chocar. Y cada vez que chocamos, nos sacan. Así es fácil. Entonces, le doy, por ejemplo, el clima. Yo veo cómo está el clima, salgo y bueno, me adecuo según, me acostumbro según cómo está el clima. Si hace calor, voy a buscar una ropa sencilla, liviana. Si hace frío, me voy a abrigar. Si hace frío y yo lo único que tengo es una remera, ¿sí? Y tengo una frazada toda rota, lo único que tengo, me la voy a poner porque me acostumbro al frío. No me va a importar si la frazada está rota. A mí lo que me va a importar es no pasar frío. Y si yo no me adecuo, no me adapto, no me acostumbro, y voy a pasar frío. Así de fácil. Entonces, en la conversación, adecuarse significa eso, en qué tiempo estoy y en qué lugar. Y así llevo adelante mi conversación. Ahí le doy el ejemplo de la clase que hablé antes, ¿sí? Pero el ejemplo que doy siempre es de un velorio. Muchas veces uno tiene que ir a un velorio por obligación, es decir, esa persona que falleció a uno no le genera nada porque no tuvo una cercanía, entonces va por obligación. Y tiene que ir y quedarse un montón de tiempo, ¿sí? A todos pasamos alguna vez por eso. Entonces uno está ahí y ve que hay un montón de personas que también están en mi misma situación, están ahí por obligación. Y de golpe nos vamos apartando y nos vamos lejos y empezamos a hablar de otras cosas para pasar todas esas horas de velorio. Entonces, se hablan de otras cosas, se cuentan chistes, todo. Pero ¿cómo voy a hacer? Voy a hablar de manera bajita. Si cuando está un chiste me voy a reír, me voy a tapar. No voy a estar a las carcajadas gritando porque eso va a caer mal a las personas que sí están doloridas por ese fallecimiento porque tuvieron una relación de cercanía. Y eso es adecuarme, ¿sí? Si estoy en un lugar con mucho ruido, una cancha, alguna fiesta, y quiero conversar con alguien, voy a tener que levantar mi voz o voy a tener que hablarle al oído a esa persona para que pueda llevar adelante la conversación. Y en eso consiste la adecuación. Bueno, esto por ahora, por supuesto, peguen una leída nuevamente a lo que estuvimos hablando. Y más adelante seguiremos con el dictado de la materia. Saludos y sigan cuidándose.